Adriana corrió por las callejuelas de su pueblo en dirección a su hogar. Su accionar no había sido el correcto aquella noche. El verse a escondidas con un hombre mayor no era algo que su madre aprobaría, mucho menos que se hubiera escapado por la ventana de casa mientras ella dormía para acudir con Daniel a un bar. Así tampoco que hubiera terminado en su departamento entregándose en cuerpo y alma a alguien a quien apenas conocía. Pero a su edad jamás vería el gran error que estaba cometiendo, sino que sentía que podía comerse el mundo entero, pues los adolescentes suelen ser muy rebeldes y se creen dueños de la razón, siendo incapaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo del mundo. Adriana llegó a casa cuando el sol ya se asomaba, pero ella se dijo que había valido la pena, pues se encontraba profundamente enamorada de Daniel. La verdad era que Adriana jamás había tenido una figura paterna en casa, por lo que el tener a un hombre mayor buscando cuidar de ella y darle cada uno de sus caprichos era un completo sueño. Adriana creía que aquella relación que acababa de iniciar era perfecta, pues no quería ver que Daniel solo se estaba aprovechando de lo ingenua que era, pues evidentemente ella se notaba desesperada por alguien quien le brindara algo de atención. Y aquel hombre, con un par de regalos, la tenía comiendo de la palma de su mano. La jovencita se dispuso a ingresar por el mismo sitio por donde se había escapado, pero antes de que pudiera llegar a la ventana de su habitación, su madre abrió la puerta de su casa y con los brazos cruzados sobre el pecho, le dirigió una gran mirada de decepción y llena de enojo, le pidió que ingresara. Adriana alzó la cabeza altiva. Ella no se dejaría amilanar por su madre, pues se creía dueña de la razón y suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones, y de esta manera dar rienda suelta a su vida, por lo que la encaró cuando ella comenzó a regañarla por su comportamiento. Fue en aquel momento cuando Adriana le dijo algo que hizo que su madre se quedara helada. «Si sigues impidiéndome que salga de casa, me iré de aquí. Es más, ya tengo un hombre quien me ha ofrecido su hogar como refugio, y no dudaré en irme con él si no me permites vivir mi vida a mi manera». Raquel miró con ojos desorbitados a Adriana, quien desde ese instante confesó que llevaba algún tiempo viéndose con alguien mucho mayor, el cual podía darle la estabilidad económica que necesitaba para irse de casa, pues aquel hombre se lo había ofrecido recientemente, y ella estaba usando esa carta para manipular a su madre e intentar que dejara de regañarla. Aquel día todo terminó muy mal. Adriana cerró la puerta de su habitación, haciendo que ésta retumbara en toda la casa, dejando a su madre llena de lágrimas y temblando por lo que acababa de confesar. Raquel, la madre de la jovencita, después del enfrentamiento con su hija y de enterarse que ella estaba teniendo un amorío con un hombre, esta casi cae para atrás. La presión arterial se le subió y todo comenzó a darle vueltas, pues la impresión fue tan grande que necesitó sentarse para no caer en aquel mismo momento. Raquel se tomó el rostro entre las manos y finalmente se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo
viendo a su hija completamente extraña. Así también se dijo que debía hacer algo para averiguar de quién se trataba y enfrentarlo de una vez por todas, pues no era posible que se encontrara en una relación con Adriana debido a su edad. La mujer en los siguientes días intentó hacer entrar en razón a su hija, quien no quería escuchar advertencias de nadie, mucho menos si provenían de ella, pues siempre solía hacer todo lo contrario a lo que su madre le decía, como si llevarle la contraria fuera su nuevo pasatiempo. Raquel había escuchado que aquello era muy común en los adolescentes, pero algo en su interior le dijo que su hija se le estaba saliendo de control. Ella la había criado con tanto amor y paciencia que no entendía qué había hecho mal con su pequeña Adriana y en dónde había quedado la muchachita dulce y amorosa que era en el pasado. Lamentablemente, ella no había podido estar muy presente desde que su ex esposo se marchó, sin mirar atrás, pues éste se había olvidado de sus responsabilidades y no había sido capaz de enviarles ni un solo centavo, por lo que Raquel había tenido que salir a trabajar y dejar a su hija al cuidado de otras personas. Tal vez aquel había sido su error y le pedía al cielo que por favor la perdonara, así como también por ayuda con su joven hija, quien cada vez se encontraba más rebelde. Raquel intentó de todo a partir de ese momento, pero lamentablemente nada de lo que ella hacía para evitar que su hija se viera con aquel hombre mayor funcionaba. Raquel se sentía desesperada y buscó ayuda en los consejos de sus amigas, pero todas les dijeron que era una exagerada. Tal vez se trataba de un amor pasajero y que pronto ella misma se daría cuenta de su error. Pero Raquel sabía que aquello podía llegar a situaciones mucho peores, por lo que no podía dejar de preocuparse por lo que podía suceder más adelante, pues no se trataba de cualquier persona, sino de su hija, su pequeña, a quien había cuidado con tanto amor siempre y a quien debía proteger sobre todas las cosas. Muchos podían tildarla de exagerada por su sobreprotección hacia Adriana, pero ella no la veía con la capacidad de elegir bien, pues a la edad que tenía, cualquier hombre con un par de palabras bonitas podía convencerla de estar enamorada, y ella no sería capaz de diferenciar las verdaderas intenciones que éste tenía, o de ver si era una buena persona, pues las apariencias engañaban. Lamentablemente un día, mientras Raquel hacía la limpieza de la habitación de Adriana, encontró algo que ella jamás esperó, pues su hija había arrojado al bote de basura una prueba de embarazo positiva. Aquella era una noticia demasiado fuerte para la mujer, quien esperó que Adriana llegara de la escuela para reclamarle sobre todo lo que había descubierto. La discusión que se armó fue tan fuerte que la jovencita no se supo controlar, debido a que ella también se encontraba nerviosa con la noticia, sobre todo porque Daniel, quien era el responsable de aquel pequeño, no le contestaba las llamadas ni los mensajes de texto después de que ella le hubiera dicho que se encontraba embarazada. Adriana aquel día perdió el control y se fue en contra de su madre, quien le reclamaba su irresponsabilidad. La muchacha, producto de su mala cabeza,
terminó dejando a Raquel en el suelo. La mujer quedó allí llorando mientras su hija tomaba sus cosas y se marchaba de casa. Lo último que supo de ella aquel día es que Adriana había tomado la decisión de irse a vivir con el padre de la criatura, pues ella misma se lo había recalcado antes de salir de casa. Adriana terminó frente al departamento de Daniel y ella tocó la puerta desesperada. Tenía el rostro lleno de lágrimas, pero se repetía que tal vez su vida desde ese momento lejos de su madre sería mucho mejor, añorando el poder formar una familia, la que siempre quiso junto a su gran amor, quien en otro tiempo le había jurado poder darle de todo para que ella fuese feliz. Y lo que ella necesitaba en ese momento era un hogar. Así que cuando Daniel finalmente abrió la puerta, ella quedó paralizada, pues lo que encontró allí no fue lo que esperó. Justo detrás de ese hombre salió una mujer, quien evidentemente había pasado la noche allí, algo que hizo que su corazón se partiera en dos. El hombre lució muy enojado con su presencia y le recalcó que ella debía haber esperado que la contactara. Pero luego le abrió las puertas de su casa y se apresuró a contarle muchas mentiras para excusar la presencia de aquella mujer, las cuales Adriana terminó aceptando, ya que se encontraba en una situación muy difícil y además no podía regresar a casa. Desde ese momento, todo fue de mal en peor para Adriana, quien a su corta edad no sabía distinguir entre lo que le convenía o no. Daniel realmente no quería a esa muchacha, sino que estaba deslumbrado con su juventud. Así que éste se aprovechó de eso para manejarla a su gusto. Por otro lado, Raquel, la madre de Adriana, después de cómo su hija había actuado, formó un gran resentimiento en su corazón y se dijo que no le interesaba lo que pudiera pasar con ella, por lo que no la buscó inmediatamente durante los próximos días. Pero aquellos solo fueron los sentimientos del momento, pues conforme el tiempo fue pasando, la mujer comenzó a preocuparse de lo que podía haber sucedido con su hija. Así que acudió a buscarla, tratando de dar con el lugar en donde vivía aquel misterioso novio que ella tenía. Fue así como Raquel logró dar con el lugar gracias a la información que le dieron algunas amigas de su hija. Cuando la madre de la jovencita llegó hasta el departamento para llevarse a su hija, Daniel, el novio de Adriana, la sacó a empujones de su propiedad y negó que ella se encontrara allí. Pero en el fondo Raquel sabía que era el único lugar a donde su hija podía acudir, por lo que decidió ir con las autoridades, pues solo ellos podían hacer algo para ayudarla. Pero no contó con que Daniel fuera mucho más astuto. El hombre convenció a Adriana de irse a otro lugar, en donde pudieran dar rienda suelta a su amor y criar a su hijo lejos de los constantes malos tratos que Raquel le daba. Un lugar donde no los juzgarían más. Así que él organizó todo aquella misma noche y se dirigieron hacia una antigua propiedad que la familia del hombre tenía en una finca alejada de la ciudad. Así que cuando Raquel, la madre de la jovencita, llegó al departamento de Daniel en busca de su hija, las autoridades no hallaron rastros de ellos. Adriana creyó que su vida sería mucho más feliz en su nuevo hogar y que podría tener una familia hermosa,
formando buenos recuerdos para poder ser finalmente dueña de sus propias decisiones. Así también se dijo que había conseguido al hombre más considerado de todos, puesto que él le había presentado a sus amigos con los que ella formó una gran relación, sobre todo con una mujer que vivía muy cerca a aquella casucha en donde ellos se habían establecido. Sofía se dedicaba a la panadería y era una antigua amistad de Daniel, pero en cuanto conoció a la joven Adriana, ésta no estuvo de acuerdo con que su amigo se hubiera conseguido a una muchacha tan joven como esposa, pero sabía que meterse en sus decisiones no era una opción, así que se dedicó a formar un lazo fuerte con aquella muchacha. Debido a que sintió una conexión especial con ella y un instinto protector nació desde su interior. Pero tan pronto como el pequeño que llevaba en su vientre nació, la actitud de Daniel comenzó a cambiar drásticamente. Algo que Sofía pudo notar, así que intentó hacérselo ver a su nueva amiga, por quien comenzó a sentir lástima. Pero Adriana se negó a escucharla e hizo de todo porque se alejara de sus vidas, ciega por el amor que sentía por aquel hombre. Con el paso del tiempo, Adriana pudo comenzar a notar también cómo Daniel la rechazaba constantemente, debido a que su cuerpo había cambiado y su juventud se iba esfumando poco a poco, debido a que ser madre conllevaba muchas noches de desvelos. A Daniel le había llamado la atención la jovencita por su actitud fresca y risueña, algo que había cambiado en ella debido a sus nuevas responsabilidades, por lo que el hombre se aburrió rápidamente. Daniel comenzó a desquitar cada cosa que le disgustaba con Adriana, quien al inicio se decía que ella debía tener la culpa por todo lo que sucedía en casa, debido a que seguro lo hacía enojar, pues aquella era la psicología que aquel hombre usaba para hacerla sentir menos irresponsable de sus acciones. Pero pronto, conforme su hijo fue creciendo, la mujer se dio cuenta del gran error que había cometido al haberse ido a vivir con ese hombre, y muchas veces, entre lágrimas, se repetía que su madre siempre había tenido razón, así como también Sofía, a quien había alejado de su vida, y ahora no hallaba la manera de salir de ese lugar, pues temía que su madre ya no la aceptaría en casa. Así tampoco no sabía nada de su antigua amiga. Además, cada vez que ella había intentado irse, Daniel siempre la retenía y le decía que no le dejaría llevarse a su pequeño, quien apenas para ese entonces estaba aprendiendo a caminar. La pobre Adriana conoció lo que era la infelicidad a manos de ese hombre, quien le hizo la vida imposible y hasta en ocasiones la había dejado muy mal de salud, debido a que siempre se desquitaba con ella. Esa situación se repitió muchas veces a tal punto que la pobre muchacha fue perdiendo fuerzas y su cuerpo fue enfermando poco a poco. La pobre Adriana un día se sintió tan mal que no soportó más, y a pesar de que ella amaba a su pequeño Alejandro, tuvo que dejarlo en casa, pues se dijo que si no tenía salud no podía seguir protegiéndolo del hombre que tenía como padre. Así que ella salió corriendo de ese lugar para poder llegar hasta un centro médico en busca de atención. Todo aquello cuando Daniel un día se descuidó, pero lamentablemente
La situación de la muchacha estaba tan mal que su cuerpo no resistió más. Lamentablemente, nadie acudió al último adiós de la pobre Adriana, quien la única compañía que tuvo a su lado fue a una de las enfermeras, a quien ella confesó todo lo que estaba viviendo y le pidió encarecidamente y entre lágrimas que le avisaran a su madre. La muchacha alcanzó a dar los datos de Raquel justo antes de cerrar los ojos para siempre, mas no pudo dar la dirección en donde se encontraba su hijo, pues ni ella misma la conocía. Raquel, después de casi 3 años, volvió a saber sobre su querida hija. La mujer jamás se había olvidado de ella y se arrepentía una y otra vez por haberla dejado partir ese día en que discutieron, pues los siguientes años ella no había vuelto a tener noticias sobre su paradero. Pero lamentablemente, la llamada que recibió no fue la que esperaba, pues simplemente se trataba de las autoridades quienes le dieron la triste noticia. Así también, la mujer, cuando se encontraba saliendo del hospital, después de haber reconocido a Adriana, una enfermera se le acercó y le hizo presente el último deseo de su hija. Desde aquel momento, Raquel no dejó de buscar al pequeño Alejandro. Ella se puso como meta encontrarlo y honrar la memoria de su hija. Así tuviera que mover cielo y tierra. La mujer puso afiches en todos lados con la fotografía de Daniel, el esposo de su hija, pues ella ahora sabía que el tiempo se le acababa si no daba con ese hombre pronto. Por otro lado, desde que Adriana marchó de este mundo, Daniel se fue perdiendo más en los vicios, dejando a su pequeño hijo a su suerte. El pequeño Alejandro no entendió por qué su madre lo había dejado solo en aquella casa, en donde tuvo que hacer de todo para sobrevivir. Él aprendió a atenderse solo, así como también a lidiar con su padre, quien cada vez se encontraba más y más enviciado y solía meterse en muchos problemas, por lo que vivía escondiéndose de la justicia. El pequeño Alejandro aprendió algunas cosas que Daniel le enseñó, como a robar, pero él solo las usaba cuando era muy necesario, por ejemplo, para conseguir comida. Además, el pequeño no salía casi de casa, si no era por las noches, pues Daniel no permitiría que su hijo se le fuera de boca y dijera algo sobre su paradero. El pequeño Alejandro vivió muchas vicisitudes, pero él día a día oraba al cielo porque su madre regresara, ya que no soportaba ni un minuto más junto a aquel hombre, quien solía hacer de su vida un desastre. El pequeñito rezó tanto por librarse de Daniel que un día, cuando éste no llegó, pensó que sus oraciones habían sido escuchadas, pero en realidad lo más difícil estaba por venir, pues él tendría que vérsela solo y alimentarse. Lo que en realidad había pasado era que el padre del pequeño Alejandro había caído tendido un día por las calles, debido a que se le había pasado la mano con los vicios que solía tener. El hombre no regresaría más a casa desde ese entonces, pero el pequeño Alejandro ahora se encontraría solo en este mundo, por lo que él tuvo que robar para comer todos los días, o al menos intentarlo. Alejandro solía escabullirse en una panadería que se encontraba cerca de donde él vivía, y por las noches sacaba varias hogazas de pan,
Pero un día la dueña del lugar, quien resultó ser Sofía, la antigua amiga de sus padres, cansada de ver desaparecer sus productos, esta puso cámaras de seguridad y pudo dar con el responsable. Pero el corazón se le arrugó al ver al pequeño, así que decidió averiguar quién era y en qué situación se encontraba, pues por su apariencia descuidada parecía ser un pequeño vagabundo. Grande fue la sorpresa de Sofía al verlo ingresar a la casa de Daniel y Adriana, por lo que se preguntó qué habría sido de ellos y por qué su hijo tendría la necesidad de robar. Así que por curiosidad se acercó a ver por la ventana y se llevó una gran sorpresa al observar que ésta se encontraba destartalada, como si nadie viviera allí hace mucho tiempo. Además, lo único que iluminaba el lugar era una pequeña chimenea, la cual también proveía calor al pequeño, quien comía desesperado la hogaza de pan que acababa de traer a casa. Sofía pronto tocó la puerta y el pequeño Alejandro, desesperado, no supo qué hacer, pues él sabía que había estado haciendo mal todos aquellos días, pero no tenía otra opción, por lo que abrió hecho un mar de lágrimas y pidió perdón por sus acciones diciendo: «Lo lamento tanto, señora, pero no tenía que comer. Yo le pagaré todo el pan que me llevé, pero compréndame, mis padres un día se fueron y no volvieron más. Me encuentro solito y no sé qué hacer». Sofía quedó paralizada al saber cuánto tiempo había sobrevivido solo el pequeño Alejandro, por lo que ella no tuvo más opción que llamar a las autoridades para que ellos pudieran hacer algo por él. Con los nombres de sus padres, finalmente pudieron dar con un familiar del pequeño Alejandro, Raquel, la mujer que lo había estado buscando por cielo y tierra durante tanto tiempo. La abuela recibió la llamada por parte de las autoridades a mitad de la noche, y ella no dudó en acudir al encuentro de su nieto, quien en aquel momento se encontraba instalado en un orfanato. Tomándolo entre sus brazos como si lo conociera de toda la vida, y prometiéndole que junto a ella no volvería a pasar necesidades nunca más. Además, lo protegería con su vida, pues era una promesa que le había hecho a su hija cuando ésta se fue de este mundo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia. Es un placer para mí poder saludarte como siempre y compartir contigo este video. Te envío un abrazo grande y te espero con más historias. Bendiciones.